Desde aquí, desde las pantallas de la Coalición por Venezuela, seguimos en esta jornada para hablar del rol de las organizaciones de la diáspora frente al proceso de regularización de los refugiados inmigrantes venezolanos en las Américas, oportunidades para la integración. Para presentar a nuestros panelistas y para conducir, para moderar esto, tengo el agrado de recibir a nuestra querida venezolana, compatriota, periodista, luchadora de derechos humanos, Mari Montes. Muchísimas gracias, un honor y un gusto de verdad estar como moderadora en este espacio con gente tan valiosa para aportarnos en ideas. Tenemos hoy un panel de 3 especialistas. Está con nosotros Betilde Muñoz. Ella es directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos. También está Joao Casagrande, especialista en derechos humanos de la Relatoría de Derechos de Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nuestra querida Ligia Bolívar, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Coalición por Venezuela. Por supuesto, es un tema que nos inquieta y sobre el cual necesitamos luces, porque lamentablemente cada día digamos que es una situación que va increciendo. Vamos a comenzar con Betilde. Betilde, quisiéramos preguntarte cuáles son los principales problemas que encuentran las mujeres venezolanas migrantes y dónde se encuentra, según tu opinión, el vacío en los derechos. Bueno, ¿me escuchas bien? Sí, perfectamente. Buenísimo. Unas muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que para mí un gusto poderme sumar y contribuir a esta discusión tan importante que está liderando la Coalición por Venezuela, a quienes les envío un gran saludo y toda mi solidaridad por el excelente trabajo de abogacía y de articulación con organismos multilaterales y gobiernos que hacen. A Juan Carlos Viloria, a Pilín León, un gran abrazo, así como todos los venezolanos de la diáspora, venezolanas que están liderando en la diáspora esta conversación. Sobre la pregunta que me haces, como tú muy bien la contextualizas, es un tema muy apremiante para la crisis migratoria venezolana. Y creo que lo primero que hay que mencionar es que si bien los migrantes venezolanos fueron en su mayoría hombres en previas olas, ahora las mujeres están migrando en niveles relativamente similares a los de los hombres. Incluso estamos hablando de un fenómeno, el fenómeno de la feminización de la migración venezolana, ¿verdad? Puede ser que en Brasil esté alrededor del 40% según los últimos números que hemos mirado, pero son 50% de las personas que entran a Colombia, y datos de la OIM, del DTM de la OIM nos dicen que es en números similares al 48-50%. Entonces, la primera característica es ilustrar el cambiante rol que las mujeres están teniendo en el fenómeno de la migración venezolana. El tema de ser migrantes automáticamente coloca a las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Comenzar en un nuevo país, nuevas costumbres, encontrar un trabajo, estabilizarse, pero las mujeres enfrentan vulnerabilidades adicionales solo por el hecho de ser mujeres. Digamos que de algún modo se replican muchas de las desigualdades que enfrentaban en Venezuela, ¿no? En su país de origen. Estoy hablando de acceso a salarios justos de acuerdo al trabajo y a la educación, discriminación de género, violencia de género, acoso callejero, estereotipos de género, expectativas sociales, falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos. Y 2 fenómenos que mencionaría en esta primera pregunta que es importante tener en cuenta. Una es la incidencia de lo que se llama y más que todos los organismos de asistencia humanitaria, survival sex, ¿no? El intercambio de favores sexuales por un beneficio legal, migratorio o de supervivencia básica, donde se conjuga de algún modo la corrupción, también la corrupción de autoridades de seguridad y que se aprovechan pues de la situación vulnerable de las mujeres. Entonces es un cruce también importante de mencionar. Quiero citar, por ejemplo, el estudio de CEPAS sobre migrantes venezolanas que reveló que las mujeres, adolescentes
y niñas venezolanas están expuestas durante su tránsito al país de destino a situaciones en las que se les fuerza a desnudarse o tener sexo forzado a cambio de poder hacer el trayecto en camiones o de acceder a un boleto de bus, entre otras formas de violencia. Entonces, y esto es algo que solo las niñas y las mujeres, las adolescentes migrantes venezolanas enfrentan. El segundo dato o elemento que anotaría esta discusión, aunque no tenemos los datos más certeros, porque por la naturaleza de este crimen, de este flagelo, es difícil de identificar, es el tema de la trata de personas, ¿no? Donde las mujeres y las niñas sabemos que son alrededor del 70% de las víctimas y que son tratadas con propósitos de explotación sexual, trabajo forzoso, matrimonio forzado, hasta tráfico de órganos. Más en esta situación de COVID se han visto casos de tráfico de órganos de pacientes que están siendo tratados por COVID. Entonces, como tenemos la situación de que como la gran mayoría de las mujeres venezolanas migra en condiciones extremas y de precariedad socioeconómica, las hace particularmente vulnerables a estas redes criminales a través de, a veces la fuerza, ¿no? De forma obligada, a veces el fraude, ¿no? Engaños, y también muchas veces con coacción, lo que las hace por estar en esas situaciones sin su consentimiento o si entraron por equivocación sin poder salir de ellas libremente. Entonces, mapearía eso como algunos vacíos que estamos viendo en el acceso de los derechos de las mujeres, especialmente las migrantes venezolanas. Mari, muchas gracias por tu pregunta. A través de la oferta multisectorial articulada que garantice el derecho al desarrollo a más de... Quería preguntarte, a propósito de ese panorama que describes, si hay algún programa o alguna actividad desde la Organización de Estados Americanos para atender esa diáspora y ese problema específico que se presenta con las mujeres. Miren, en la OEA siempre tratamos de trabajar en alianza con otros actores del sistema, realmente del ecosistema de instituciones multilaterales y locales y ONGs que están trabajando en el tema de la crisis migratoria venezolana. Para mencionarte algunas acciones que estamos encaminando desde el Departamento de Inclusión Social, una en este tema del fenómeno de la trata que te mencionaba, fenómeno no, flagelo, gran, terrible cosa que ocurre en nuestra región. En cooperación con el Departamento de Seguridad Pública, estamos trabajando en esta agenda. Hicimos un taller regional juntando autoridades de desarrollo social y autoridades de trata para ver cómo dar respuestas de protección social a sobrevivientes, ¿no? Mujeres, niñas y otras personas sobrevivientes de trata. Y específicamente en ese tema estamos trabajando con estas autoridades en un protocolo, ¿no? En los lineamientos, en una serie de lineamientos regionales para diseñar políticas de protección social para sobrevivientes de trata, bueno, personas migrantes, refugiadas en las Américas, ¿verdad? Y obviamente la discusión comienza cuando empezamos a ver incidencias más frecuentes de venezolanas víctimas de esta situación. También en coordinación con la OIM, como resultado de un estudio súper interesante que recomiendo altamente darle una mirada, que estudia la situación de las organizaciones de la diáspora venezolana, ¿no? Donde obviamente Coalición por Venezuela tuvo un rol fundamental en articular con esas organizaciones. Uno de los hallazgos más que yo encontré muy interesantes y una apuesta interesante que hizo OIM fue que identificó que el 50% de los liderazgos de las organizaciones de la diáspora son mujeres. Entonces digamos que esta es la contracara de la situación de mujeres migrantes y refugiadas, en el sentido de que ilustra cómo las mujeres también se están insertando en estos espacios realmente de influencia y de articulación con los gobiernos en los países receptores, ¿no? En los países donde están llegando. Y estamos ya trabajando, hicimos un primer conversatorio, creo que hace una semana o 10 días atrás, de forma conjunta OIM con la OEA, el departamento que yo lidero, para ir mapeando un programa de fortalecimiento de esos liderazgos, ¿no? ¿Qué habilidades, qué cosas hay que saber sí o sí para hacer esa función de abogacía, de visibilización del tema de Venezuela, de los venezolanos en esos países,
de estas mujeres que están liderando potentemente en las organizaciones de sociedad civil. Mencionaría también que estamos trabajando con un consorcio bastante grande de organismos en un proyecto regional de apoyo a autoridades locales en la recepción e integración de personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y refugiados. Esta colaboración específicamente surge de poder dar atención o digamos, apoyo a alcaldes, gobiernos municipales, que son los que están en la primera línea de respuesta a la llegada de migrantes y en realidad en alusión, o digamos, toma más fuerza esta iniciativa por el fenómeno masivo de venezolanos que han llegado a los países. Entonces, mencionaría esos ejemplos de acciones que estamos encaminando en la materia. Quería preguntarte de eso porque obviamente todo necesita un estudio para que finalmente sea sostenible en el tiempo y pueda ayudar realmente a las personas que lo necesitan, pero esa primera línea que los recibe tiene que estar ya de alguna forma preparados porque el problema es apremiante. O sea, las mujeres que están en este momento con sus vidas, con su integridad amenazada, no pueden esperar. Y mientras eso ocurre, sigue sumándose más diáspora y más mujeres adolescentes. Más demanda y lo que tú muy bien describes, Mari, es el hecho de que yo siempre digo que hay 4 retos que enfrentan la población migrante venezolana y las mujeres en particular, por supuesto, estabilización o ayuda humanitaria, regularización, inclusión social y económica realmente, y el tema de la xenofobia. Pero todos estos retos que yo menciono son sentidos mucho más pronunciadamente y definitivamente de forma diferenciada por las mujeres, y ponen demandas de adecuar las respuestas por parte de autoridades a nivel local y autoridades nacionales en los países que están recibiendo. Porque, por ejemplo, hablemos de una necesidad muy básica de estabilización o humanitaria, digamos, que es el acceso a albergues, ¿no? Porque no podemos, o sea, por no tener personas en situación de calle o durmiendo en parques y cosas así, pues hay que poner atención y tener una respuesta diferenciada para la situación de mujeres o niñas que pueden ser objeto de violencia de género, violaciones o acoso o abuso sexual. Entonces, sí requiere el prestar atención a la realidad particular de las mujeres. Así es. Bueno, ya cumplimos los 5 minutos. Soraya, con Betilde, que has estado de verdad respondiendo muy específicamente para no desviarnos y poder abarcar el tema. Está con nosotros también esta mañana y vamos a hacer de una vez la conexión con Joao Casagrande para que nos comente desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuál es la situación, cuál es el diagnóstico y qué está pasando con esa movilidad en las Américas de la diáspora venezolana. Joao, bienvenido y gracias otra vez. Gracias primeramente por la invitación y bueno, la cual estoy aquí respondiendo también en representación a la relatora sobre los derechos de las personas migrantes, comisionada Julissa Mantilla, y bueno, un poco para marcar que estamos viviendo esta realidad que también ha sido muy bien descrita por la directora Betilde, o sea, a las dimensiones de derechos se integran, se articulan. Por esto estamos justamente hablando sobre el tema de la interdependencia. Desde hace 2017, con su informe sobre país, sobre los derechos humanos en Venezuela, la Comisión sigue monitoreando, dando señales sobre la gravedad de los efectos sobre los derechos humanos de la crisis que se ha producido en el país hace más tiempo. En 2018, con la resolución 02-2018, ha dado un poco las líneas maestras de lo que es una comprensión de que esta respuesta no es una respuesta internacional. Así es, debe se basar en la capacidad de la cooperación internacional para construir caminos de cooperación que trabajen en la protección de las personas desplazadas, o sea, de esta población que se ha visto obligada a salir de su país debido al clima, al ambiente generalizado de vulneración de derechos humanos, y que la comunidad internacional dé una respuesta que se aplique, por ejemplo, a los niveles más altos de protección, sea el refugio, sea asilo, sea la protección que sea capaz de producir este nivel de inclusión, de acceso a derechos,
y del goce efectivo de derechos. El diagnóstico que construye, que mantiene la Comisión, se actualiza en 2019, en 2020, particularmente con la situación de la pandemia. O sea, actualizando la conciencia de que toda la región, todo el mundo, pero la región de las Américas, con los niveles estructurales de desigualdad económica, social y de acceso a derechos, el impacto de la pandemia ha sido desproporcionado sobre las poblaciones en contexto de movilidad y la principal, la población de personas venezolanas que hoy están en la diáspora. Una situación que ha impactado también en las condiciones de sobrevivir en otros espacios, en las propias características de los movimientos de dichas personas, la observación de una migración, también un desplazamiento de retorno que ha sufrido bastante, ha sufrido considerablemente a partir del contexto impuesto por la pandemia, y también sigue sufriendo con las condiciones en las cuales se ha confrontado al retornar a Venezuela. Tenemos como algunas preocupaciones claves: la calidad de la inseguridad, o sea, la calidad de ciertas situaciones que tienen un riesgo, que ofrecen un riesgo específico, desproporcionado, concentrado sobre los movimientos de las personas y sobre las comunidades de personas ya desplazadas, como las regiones de frontera, particularmente con las decretaciones de cierre de frontera en el contexto de la pandemia, que se suman, y reconociendo todo el contexto estructural que ha descrito Beltilde anteriormente. Enfoco aquí en algunos puntos que tienen esta característica de novedad y de gravedad, o sea, las regiones de frontera, las regiones también que han sufrido el impacto desproporcionado, los impactos sociales y económicos de la pandemia en los países de acogida, que han resultado en ciertos contextos muy específicos de vulneración que amplifican, que refuerzan la condición, los riesgos que afectan a las personas venezolanas también, como las situaciones que hemos mapeado junto con el Alto Comisionado para los Refugiados, las situaciones de desalojos forzados que han afectado a las personas venezolanas. A través de una encuesta aplicada conjuntamente por la sociedad civil y las instituciones de derechos humanos en la región, hemos podido recoger información sobre esta situación, que es, por ejemplo, una de las situaciones específicas que causa preocupación. Pero seguramente, aplicando los conceptos de interseccionalidad, comprendemos que la calidad migratoria se suma a otras vulneraciones, se suma a los contextos produciendo situaciones de vulneración compleja, y que la población venezolana hoy sufre con estos factores, y seguramente en el contexto también de recuperación económica, social e institucional del post-pandemia deben también ser consideradas las respuestas de los estados de manera especial. Yo quería preguntar. Sí, claro. Porque obviamente la situación de la diáspora venezolana por todo el continente, lo que hizo de alguna manera también fue complicar más a esos países donde se está desplazando la diáspora, porque estamos hablando de países que ya tenían vulnerabilidad en sus leyes, que no tenían, digamos, la preparación suficiente para poder enfrentar sus propios problemas y deficiencias en el ámbito de los derechos humanos y de los derechos en general de las personas, y además se suma la llegada de una cantidad de ciudadanos de otros países, concretamente de Venezuela, que vienen arrastrando una cantidad de problemas también que contribuyen a hacer más graves los problemas que tenían ya de suyos esos países. Bueno, la situación que describiste es exactamente uno de los desafíos para la protección integral de los derechos humanos en las Américas. O sea, una manera, el mensaje de la Comisión es justamente que el reconocimiento que desde el origen esta crisis es una crisis humanitaria compleja, es una crisis de derechos humanos, una crisis de movilidad humana, también una crisis social económica con otras dimensiones, que está en el factor generador de este desplazamiento, de esta movilidad. El segundo punto es justamente el reconocimiento de que vivimos en una región que es una de las regiones, la región con los índices de desigualdad más elevados del mundo, o sea, donde las capacidades de las comunidades, de los estados, también son extremadamente variadas y muchas veces insuficientes para dar respuesta a todos los desafíos sociales con los cuales ya históricamente se confronta la región.
del hecho que esa desigualdad exista. Esto no es el tercer mensaje es de este hecho que esta desigualdad exista no es una excusa en ningún nivel para que las personas desplazadas se encuentren con situaciones que produzcan amenazas específicas o discursos que alentan, por ejemplo, a xenofobia, a agresiones o a otros riesgos y vulneraciones de sus derechos. Esto es un punto clave. El cuarto punto es el punto de que la característica de crisis aguda, o sea, la característica de que se suma los eventos específicos de desplazamiento que caracteriza la situación actual de la población de Venezuela, deben ser abordados desde un enfoque de cooperación, solidaridad y de reconocimiento de esta complejidad social e institucional en la cual están los países involucrados. Y esta es la perspectiva en la cual basa la Comisión para recomendar siempre el mantenimiento de condiciones de protección integral. Sabemos que a estos desafíos es necesario tener en cuenta una capacidad de diálogo con las comunidades de acogida, una capacidad de comunicación que enfoque en la comunicación, que valore y que enseñe la centralidad de los valores humanos de acogida y que también ponga en perspectiva la característica histórica de la región. O sea, los movimientos de personas hacen parte de esta característica histórica de la región que también están en su formación, están en su componente social e institucional, están también, representa una variable que siempre ha desafiado y siempre ha puesto la región ante la necesidad de movilizar esfuerzos. La pandemia, vuelvo a reforzar, pone una dimensión adicional, o sea, la sobrecarga de los servicios sociales, o sea, de todas las condiciones de acceso a los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los sistemas educacionales que sean muchas veces se ha visto suspendidos en su funcionamiento y otros servicios que han sido sobrecargados por la demanda puesta por la pandemia, también representó esto. La solución, bueno, no es una solución sencilla, no es una solución puntual, es una solución de garantizar ciertas condiciones que se basan en el acceso no discriminatorio a los servicios, que se basan en el acceso a las condiciones, a los derechos de salud, no de manera que se ponga como un privilegio, pero de manera democratizada. Sabemos que si las condiciones son precarias, el acceso discriminatorio también es la estrategia para legitimar la oferta de la protección de estos derechos. Sabemos que no vamos a tener y que a las situaciones críticas de la migración se suman situaciones críticas históricas de los países de acogida, de los países de tránsito y de las comunidades que acogen. Tener esta conciencia no es exactamente negar la condición, la característica universal de los derechos humanos, pero es aplicar esta característica universal a las circunstancias concretas que son vividas en la región de las Américas. Bajo estos principios mínimos que tenemos que justamente evitar formas de discurso que justamente representen riesgos y vulneraciones de derechos concretas contra esta población. Es un riesgo que ocurre sobre todo cuando se politiza el problema, por donde va yendo esa diáspora, que lo hemos visto, sucedió por ejemplo con la alcaldesa de Bogotá hace unos meses, ¿no? De utilizar el problema de la diáspora como un tema político. Siempre, bueno, para hablar de manera más general, todos los temas, desde la perspectiva de los derechos humanos, justamente lo que queremos es que reconoce que las opciones de políticas públicas tienen que ser tomadas con base a los compromisos más universales. O sea, incluso compromisos que están inscritos, grabados en las constituciones de la gran mayoría de los países de nuestra región, que también son estados parte signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos y de otras convenciones, también como la propia Convención Internacional sobre el Derecho de los Refugiados, y el sentido común, el use coins, que nos da un horizonte de protección. Cualquier instrumentalización
de un discurso que aliente la violencia, la estigmatización, la xenofobia, debe ser puesto en evidencia y evitado y combatido como un elemento que no aporta nada ni a la realidad social, que muchas veces pretende dialogar. Muchas veces los discursos demagógicos, xenofóbicos, entre otros, se basan en una percepción equivocada de que sería posible proteger los derechos de unos sin proteger los derechos de otras personas. El ejemplo puesto por la pandemia trágicamente resalta justamente esta realidad compartida. No es posible proteger a unas personas de la pandemia sin proteger a todas las personas. Es un ejemplo trágico, pero concreto de la interdependencia, de la integralidad de los derechos humanos. Si, por ejemplo, concretamente, no se invierte en la inmunización, en la vacunación de todos los segmentos sociales, el sentido de inmunización no funciona, como dicen los epidemiologistas y otros profesionales de salud, o investigadoras, personas que trabajan con este tema. Así, si no pensamos en la protección integral de todas las personas bajo la jurisdicción de cada uno de los estados de la región, no podemos tener un ambiente sano para la protección de los derechos humanos en la región. Esta percepción es una percepción que tiene que ser construida colectivamente desde las bases, y el sistema interamericano está presente y disponible para apoyar este tipo de esfuerzo. Muchísimas gracias, Joao. Yo creo que ya podemos escuchar a Ligia Bolívar. Ligia es coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Coalición por Venezuela. Está con nosotros esta tarde en el foro. Ligia, bienvenida. Quisiera que comenzáramos, obviamente, con tus comentarios a propósito de este marco, de estos diagnósticos y opiniones de Betilde y de Joao. Ligia. Muchas gracias, May, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Sí, de hecho, yo quería comenzar con reforzar un punto que tocó Betica, que tiene que ver con el cambio de perfil de las personas venezolanas que están saliendo del país, ¿no? Eso es algo que hemos visto sobre todo a partir de finales de 2019, y para entender lo que significa ese cambio de perfil hay que ver cómo era el primer perfil. El primer perfil era de personas profesionales, hombres jóvenes, solos. Si tenían pareja, la habían dejado en Venezuela. Si tenían hijos, por lo menos en el caso de Perú, por ejemplo, 75% de ellos habían dejado a sus hijos en Venezuela. Personas que viajaban con pasaporte y que tenían un título profesional o de técnico superior. Es decir, personas que tenían todo tipo de recursos emocionales, intelectuales, económicos, legales para salir, ¿ya? Esa situación comienza a cambiar, como decía, hacia fines de 2019, donde se produce ese fenómeno que reseñaba Betica de feminización del fenómeno de movilidad humana venezolano. Ya comienzan a ser mujeres, y estas mujeres no salen solas, salen con niños, pero salen sin preparación y sin pasaporte. Es decir, más del 70% de la población venezolana que está entrando a Perú para finales de 2019 no tenía pasaporte. ¿Qué significa eso? ¿Que dejaron de entrar? No, siguen entrando. La diferencia es que están entrando sin documentos. Y ni hablar del tercer perfil que hemos identificado en tiempos de pandemia, donde vemos que las personas que están saliendo, primero lo están haciendo, aunque tuvieran pasaporte, lo tienen que hacer por vías irregulares porque las fronteras están cerradas. Están saliendo caminando, están saliendo a pie. Esa caminata comienza desde la casa, desde la puerta de su casa, porque en Venezuela no hay transporte y no hay gasolina, o porque los precios de ese transporte y de esa gasolina están fuera del alcance de estas personas, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora son grupos familiares completos y extendidos: mamá, papá, hijos, la abuela, un sobrino, un tío, una comadre y hasta los vecinos, ¿ya? Lo otro que estamos viendo es que la gente le ha perdido el miedo a la carretera, a ese andar a pie. Vemos cómo van y vienen a lo largo del continente, pasan de un país a otro, de una ciudad a otra,
se devuelven, llegan a Venezuela de nuevo, vuelven y salen con más gente. Es decir, es una situación cada vez más dramática, con menos capacidad de respuesta, por decirlo de alguna manera, por parte sobre todo de organizaciones como las que estamos desde la Coalición por Venezuela haciendo atención a esta situación, ¿no? Ligia, y esta situación de estar indocumentados y de tener esa irregularidad en su identidad los hace todavía más vulnerables, supongo, porque no es lo mismo ir a buscar trabajo o emplearse con documentos, con títulos, aunque ese título no sirva para ser, qué sé yo, mesonero, a cuando lo haces desde la vulnerabilidad de que, bueno, ni siquiera tienes un documento de trabajo, una autorización de trabajo, y eso me imagino que hace que sean subpagados, maltratados. ¿Es así? Totalmente, Mari. De hecho, bueno, creo que ese es uno de los puntos medulares de lo que ha sido toda la actividad de hoy, que convocó la coalición, y es ver todo lo que significa el proceso de regularización de la población venezolana y las posibilidades de integración. Obviamente no hay posibilidad alguna de integración mientras las personas estén en condición irregular, porque ese es, si se quiere, el primer escalón de toda esta situación. Yo he dicho más de una vez en el caso de Colombia, y aquí adelanto un poco también una opinión que he compartido en otros espacios, y es que ciertamente Colombia ahorita está haciendo un esfuerzo enorme, una iniciativa súper valiosa de regularización masiva de población venezolana, pero yo sigo insistiendo en que aquí se nos presentan dos grandes retos, y esos retos van a estar presentes tarde o temprano también en otros países, que es que hay un problema en las plataformas tecnológicas, que hay que actualizarlas, que hay que poner un rubro más allí, donde dice documento de identidad, entonces no solamente tiene que estar el documento de identidad, cédula, pasaporte, permiso tal o visa, sino que hay que incorporar también este nuevo permiso, pero además de eso, está la adaptación de las plataformas mentales. Es decir, el documento es un paso importante y significativo, pero no suficiente para la integración, ¿ya? Entonces, la integración va a depender en buena medida también de la posibilidad de que haya otro tipo de estructuras, tanto en el sector público como en el privado, que permitan la integración de estas personas. Entonces, sí, ciertamente la vulnerabilidad es mayor por el tema que tenemos ahorita con la falta de documentos. Pero aún si hubiera un proceso de regularización masiva donde se le perdona y se le exceptúa a las personas la falta de documentos, hay otros elementos que en este momento están impidiendo la integración de la población proveniente de Venezuela, ¿no? Así que eso es un elemento a considerar. ¿Y cuáles serían, digamos, Ligia, esas medidas que hay que tomar en conjunto para de alguna forma disminuir el impacto de ese problema? Te pongo dos ejemplos, uno en el caso público y otro en el caso privado. En el caso público, Colombia está diciendo, y lo sigo citando porque, bueno, es un caso emblemático que tenemos ahora en pleno desarrollo, pero que está siendo visto también con mucha atención por países como Ecuador y Perú, ¿ya? Y que podría eventualmente ser un modelo a seguir. Entonces hay que ver las partes buenas y las partes complicadas del modelo. En el caso de Colombia se está hablando de que las personas que hayan tenido permiso especial de permanencia por un determinado tiempo y que se acojan a el estatuto temporal, van a poder también contabilizar su tiempo de permanencia en Colombia para lograr la residencia, ¿ya? Ahora, si tú estás aceptando que entren todas las personas dentro del estatuto, independientemente de que no hayan entrado con pasaporte en el momento que ingresaron al país, la pregunta es, ok, cumplí los 2 años, yo tenía un PEP, entré de manera irregular, no tengo pasaporte, o se me venció y no hay forma de que me lo renueven, ¿dónde me van a estampar la visa de residencia? ¿Ya? Entonces, esto supone unos retos enormes en lo que tiene que ver con flexibilización
de las normas. ¿Y por qué es importante flexibilizar las normas? Porque los países tienen que entender de una buena vez que la población venezolana no es migrante. La población venezolana es población con necesidad de protección internacional. La población venezolana no está saliendo porque quiere, y con documentos y con sus títulos apostillados y los títulos legalizados y las partidas de nacimiento de sus hijos apostilladas. Están saliendo en carrera, huyendo de una situación de emergencia humanitaria compleja, por un lado, y segundo, están huyendo de un país, de un Estado que no produce documentos. Entonces, ahí tenemos un reto enorme en lo que tiene que ver con la flexibilización de los requisitos que se le imponen a una población que no es migrante y que es sujeto de protección internacional, aún cuando no haya solicitado formalmente el refugio. Una vez que ponen el pie del lado afuera, de acuerdo con el concepto clásico de refugio, son refugiados porque salieron por una necesidad y no por voluntad propia. Eso en el caso del sector público. En el caso del sector privado, pongo un ejemplo rapidito de una situación que se presenta en Colombia desde hace mucho tiempo, pero también está presente en otros países. Profesionales que tienen PEP, que llegaron aquí con un título y que se pueden desempeñar. Resulta que por no tener otro tipo de documento no pueden contratar un servicio de internet. ¿Tú sabes lo que significa eso para este año? Que haya personas que hayan tenido que limitar su capacidad de trabajo porque no pueden contratar internet con el PEP. Y por otro lado, lo que eso significa para las empresas. O sea, las empresas en Colombia, yo lo he dicho abiertamente, las empresas en Colombia están cerrándose la oportunidad de acceder a un mercado cautivo de 1.700.000 personas. ¿Ya? Entonces, si no flexibilizamos, no vamos a lograr la integración. A eso me refiero. Puede tener papel, pero si el sector público no flexibiliza para que esa persona pase a residente, pague impuestos, pague su seguridad social, y si no se flexibiliza el acceso a determinados servicios que me van a dar la capacidad de ser autosuficiente, de generar ingresos y de pagar impuestos al país a través de mi uso de internet o a través de la posibilidad de tener una cuenta bancaria, entonces la integración no se va a lograr. A eso me refiero con las plataformas mentales también. Claro. Quisiera, porque nos queda tiempo, nos quedan unos 10 minutos y eso es bastante, para que podamos de alguna forma, comenzando con Betty, Joao y Ligia otra vez, dar de alguna forma un cierre, pero también luces, porque en efecto, mientras está la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Coalición por Venezuela, no solamente ubicando el problema en su dimensión, sino también buscando respuestas para enfrentarlo, creo que eso es una buena noticia y que se debe comunicar. Y que es algo que tiene que también comentarse más allá de lo que hemos escuchado, que de alguna manera nos ubica en un panorama que nos preocupa y que a ustedes los ocupa. Y yo creo que eso es importante. Betty, puedes comenzar. Muchas gracias, Mari, y la verdad que excelente tu moderación y excelente también los aportes de Joao y de la gran Ligia, la gran gurú, a quien todos miramos también para marcar pauta en estos temas tan importantes y quizás una de las cosas que definitivamente todos debemos rescatar es lo que ella muy bien puntualiza, de referirnos a las personas venezolanas como personas con necesidad de protección internacional y el no dejar caer esa conversación de darles el reconocimiento como tales. Obviamente es una conversación que desde la OEA, desde la CIDH, desde Coalición por Venezuela estamos encaminando, pero creo que es un importante tema a recordar después de este panel. Yo vuelvo a poner el lente en la situación de las mujeres migrantes venezolanas. De lo que hemos venido conversando, solamente quiero puntualizar este cruce peligroso que seguimos viendo entre situaciones de xenofobia que refería Joao y la persistencia de situaciones de violencia de género y desigualdades que las mujeres seguimos enfrentando y que de algún modo se siente mucho más profundamente por las migrantes venezolanas, las niñas migrantes venezolanas. Y aquí yo creo que cierro como nos pides, Mari, con una nota positiva.
además de todo el trabajo que hacemos, que a veces se queda en lo burocrático, que a veces esperamos también tenga un impacto en la gente, a nivel de todas las migrantes venezolanas que nos escuchan, que van a ver esto más adelante, la invitación a empoderarse, a conocer los conceptos, a conocer sus derechos, a conocer los datos que repasó muy bien Ligia y que pueden ser argumentos para atacar esas conversaciones xenofóbicas, atacar esos comentarios impregnados de violencia de género, conseguir aliados tanto a nivel institucional, pero también en las comunidades receptoras para transformar esa realidad, que obviamente es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad, pero que no se sientan que son... que tienen agencia, pues que sientan que tienen agencia, que no se sientan que pasivamente lo tienen que aguantar, que manejando sus derechos, manejando alianzas, manejando conceptos, haciendo abogacías, buscando apoyo de las organizaciones que son parte de la Federación Coalición por Venezuela, en fin, aquí todos estamos a nivel institucional y a nivel personal para apoyarlos. Joao, tienes la palabra para que Ligia pueda cerrar. Claro, claro. Bueno, muy rápidamente, creo que este contexto nuevamente, esta nota positiva que presentó Matilda es también es lo que quiero compartir. O sea, bajo la idea que estamos en un proceso de construcción de derechos. O sea, que realmente en relación con esos derechos se construye también una noción de deberes de los estados, de la comunidad internacional. O sea, que muchas veces en el proceso de salir de una situación de vulneración, parte de esta vulneración es justamente el reflejo sobre cada persona de sentirse alejada de una noción de humanidad, de una noción de respeto, o sea, de una noción que tiene derecho a seguir demandando, derecho a seguir demandando dignidad, seguir demandando condiciones de vida y de felicidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos abstractamente sobre derechos humanos, concretamente estamos diciendo condiciones de tener documentos, condiciones de cruzar una frontera, condiciones de acceder a un proceso de protección que reconozca de manera digna, justa, justamente los mecanismos para que se pueda dar seguimiento a su vida, que ha sido interrumpida. Cuando hablamos sobre personas que son víctimas de vulneración de derechos humanos, estamos hablando siempre sobre una deuda de los estados, de la comunidad internacional, de nosotros en las organizaciones internacionales, que es justamente algo no muy fácilmente alcanzable y posiblemente de manera imposible de alcanzar, que es reconstituir una situación que jamás se debería haber rompido, jamás se debería haber interrumpido, que es la vida de las personas que se han visto forzadas a desplazarse, que se han visto forzadas a dejar su país, que se han visto... Cuando hablamos sobre la protección de los derechos humanos de las personas que están migrando, que están en situación de movilidad humana, especialmente aquellas que, como muy bien contextualizado, tienen necesidades de protección, estamos hablando sobre un esfuerzo que es una corrida para recomponer la vida que se ha descompuesto, pero que sigue en su integralidad, o sea, en su potencia también, de organizarse, de reorganizarse en comunidad, en grupos, hacerse presente en la esfera pública, demandar derechos, reivindicar su ingreso, su reinserción en los servicios de educación, de salud, y construir su propia autonomía. Sabemos que siempre es una situación difícil que esta, que es no estar en su, en su lugar de familiaridad, en su lugar de pertenencia, pero al mismo tiempo, pertenecimiento, pero al mismo tiempo la noción de derechos humanos es esta noción que nos debe realmente reunir con algo que es común compartido, que es la obligación de garantizar un mínimo de posibilidad de reconstrucción de las vidas. A través de movimientos, a través de las comunidades, a través de los grupos específicos en los cuales su propia individualidad se expresa, sean clubes, asociaciones, iglesias, etcétera, todas las formas de vida comunitaria. Y exactamente a través de ellas presionar, estar presente, peticionar ante los sistemas nacionales y los sistemas internacionales de protección, como es el caso del sistema interamericano de protección, participar en proyectos, hacerse activo, o sea, reivindicar este papel, esta agencia que ha mencionado Matilda. Es un poco el mensaje que dejo y que
es la apuesta también del Sistema Interamericano de Protección. Gracias, Joao. Ligia Bolívar. Sí, un poco también en la orientación de lo que decía Joao al final de su intervención. Yo insistiría en que este cambio de perfil que se ha dado aumenta también los retos de las organizaciones de la sociedad civil en la atención tanto de mujeres como de niños a diario, en albergues, en refugios, en comedores, en la ruta de los caminantes o en las ciudades receptoras, ¿no? Encontramos por ser población vulnerable, como ya quedó claro, mayores niveles de desnutrición, falta de vacunas de todo tipo, no solamente la de COVID, mujeres que llegan sin control prenatal, retos en la escolarización, niños sin documentos, sin de identificación, que no tienen acceso al sistema de salud, al sistema educativo. Tenemos un fenómeno creciente de niñez no acompañada, que está, donde tampoco hay protocolos claros de atención hacia estos niños. Tenemos problemas de salud sexual y reproductiva para las mujeres, dificultades de acceso a su condición regular, mejor dicho, dificultades de acceso por su condición irregular a estos sistemas de salud sexual y reproductiva. Entonces, lamentablemente, la tensión o la contradicción que la situación en la que nos encontramos es que mientras más vulnerable es la población, menos recursos de protección están encontrando. Entonces, ¿qué están haciendo las organizaciones de la Coalición por Venezuela para ayudar a proteger a esta población en situación de movilidad por todo el continente? Bueno, presentan muchísimos desafíos. Estas organizaciones presentan desafíos en materia de recursos, en materia de exigencias burocráticas que se les hacen para poder trabajar, la xenofobia incluso hacia las mismas organizaciones, no solamente hacia el que viene caminando, sino hacia el que presta la sala de su casa para que la gente se asee o para servirles un plato de sopa y después son ellos mismos víctimas de ataques por parte de vecinos, por parte de personas que están en la zona, ¿no? Entonces, frente a todo esto, creo que para terminar también con esa nota positiva, creo que la buena noticia es que hay muchas organizaciones, estructuradas unas, no estructuradas otras, unas que solo trabajan con voluntarios, que están poniendo todo el tiempo, están sacrificando parte de sus ahorros para poder dar respuesta a esta situación. Y no hablo solamente de organizaciones de venezolanos, estamos hablando de personas nativas y residentes y nacionales de los países receptores que con una grandísima generosidad también están prestando esta ayuda. Esa es la buena noticia. Lo difícil es que todo esto se hace, como decíamos, con las uñas, porque incluso a veces empeñan su propio capital. Y en este caso yo creo que el mensaje importante sería, bueno, todas estas personas, todas estas organizaciones que están dando la cara, que están en la primera fila, en la primera línea de batalla, recibiendo a estos caminantes, recibiendo a estas personas que están saliendo de Venezuela, lo que requieren son, en primer lugar, reconocimiento, que se entienda que su trabajo tiene que ser valorado y es un trabajo importante. En segundo lugar, respeto, no ser utilizadas, porque también cuando hay plata de por medio hay mucha manipulación y hay mucha utilización de estas personas y de estas organizaciones. Y en tercer lugar, recursos, también para poder desarrollar mejor su trabajo. Y también acceso a espacios de toma de decisiones. Tenemos espacios importantísimos de toma de decisiones como el proceso de Quito, que son espacios herméticos donde no hay forma de que la sociedad civil tenga entrada, pueda decir lo que piensa. Sin embargo, los estados constantemente se apoyan en las organizaciones de la sociedad civil como los grandes gestores de las políticas de apoyo a la población. Entonces, no quisiera cerrar, como tú decías, yo quiero más bien que estas reflexiones sean como una abreboca, no las mías, las de los tres, para posicionar las organizaciones en este espacio. Muchas gracias. No se escucha, Mari. Gracias. Quería, si alguien nos está escuchando y quiere de alguna manera acercarse a las organizaciones y prestar su trabajo voluntario, se inspiró y dice, bueno, yo de alguna manera puedo ayudar
con esto? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo forman parte? Ligia. Yo más bien ahí me atrevería, no sé si es posible que o Soraya o Juan Carlos tomen la palabra, porque son quienes más conocen las estructuras y cómo están cada una de las organizaciones, cómo se puede la gente vincular. Bien, Únicamente muchísimas con gracias. sí, perfecto. Comunicándose con nosotros tenemos nuestro sitio web coaliciónporvenezuela.org o simplemente enviando un mensaje en Facebook y nosotros vamos a conectarlos exactamente con la organización que está en su sector, que está en su país o la organización que hace el trabajo que para ustedes sería el trabajo donde se sentirían muchísimo más cómodos. Manos necesitamos y muchísimas. El corazón de los venezolanos sabemos que siempre está allí. Muchísimas gracias. Son las 4 de la tarde con 4 minutos. Nos pasamos un poquitito nada más del tiempo, pero era importante. Para mí lo fue mucho, muy valioso la información, porque siempre cualquier decisión tiene que venir con la mejor información posible para que sea la más adecuada. Muchísimas gracias a Betty, a Joao, a Ligia, a ti, Soraya, a Juana Pilín, a Witín por la asistencia para que pudiéramos estar compartiendo con quienes nos están viendo. Y a quienes nos están viendo, muchísimas gracias. Es un tema para pensar, para no evadir. Bueno, gracias por la Con un hueco en el alma yo vivo, hoy mis pasos me alejan de ti, y aunque duela pa'lante yo sigo, mis recuerdos quedaron en ti. Es difícil el no estar contigo, hoy mis lágrimas caen por ti. Y aunque duela pa'lante yo sigo, porque estoy hecho de ti. Es otro acento, es otra tierra, no eres tú, no eres tú. Son otras caras, son otras calles, no eres tú, no eres tú. Me robaron tu olor y tu esencia, tu retrato permanece en mí. Me perdí.